Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Valencia para conocer la casa New Home de Fran Silvestre Arquitectos de un solo nivel. Bienvenidos. Vamos a conocer la casa que recordemos que las New Homes de Fran Silvestre es un proceso de vivienda industrializada que trata de sistematizar los procesos. Como yo les digo muchas veces a los clientes, tu casa es la primera vez que la voy a construir. Por eso es muy difícil saber completamente todos los materiales, las cantidades y las situaciones que van a ocurrir, porque nunca la he hecho antes, ¿verdad? Entonces es un prototipo. Pero estas casas están diseñadas para construirlas en masa, ¿verdad? En un gran volumen. Y ellos han tenido la posibilidad de construir sus prototipos. Entonces, en cada uno de ellos van encontrando un área de oportunidad a mejorar y la van mejorando. Entonces, eso es algo muy interesante, que a diferencia de la primera casa que grabamos hace 2 años con Pablo Camaraza, que le mandamos un cordial saludo, estas casas cada vez se ven mejor. Y vean la belleza, ¿verdad? Porque además, vean dónde nos encontramos. Estamos en una zona muy arbórea, llena de vegetación, con estos pinos que son realmente pues una belleza. Y esa belleza que ayuda a mimetizar la arquitectura. Una arquitectura blanca. Recordemos que el despacho de Fran Silvestre está inspirado en esta arquitectura mediterránea. La arquitectura mediterránea, el blanco es un elemento fundamental, porque recordamos que aplicaban cal a sus construcciones. La cal es un elemento químico que genera una asepsia en el interior de las viviendas, porque este elemento mata las bacterias. Entonces, en la antigüedad, las personas encalaban sus casas para hacerlas más higiénicas. Y esta cal, al mismo tiempo, ayudaba a reflejar el calor, la radiación del sol, ¿verdad? Estos lugares en el Mediterráneo, como podemos ver, España, norte de África, podemos ver Grecia, vamos a ver arquitecturas blancas. Y es por eso, porque tenemos el elemento de la cal y también recordemos que el color blanco es el color que mejor refleja los rayos solares. Entonces, si nosotros queremos tener el interior de nuestras viviendas lo más frescas posibles, la cal nos ayuda para esas dos cosas, para reflejar el rayo del sol y para hacerla antibacterial. Y uno de los elementos importantes de esta arquitectura son estos paneles sintéticos que nos ayudan a eliminar la necesidad de generar un aplanado manual, ¿verdad? Artesanal, a la vuelta y vuelta, como le dicen en Guadalajara. Y aquí se llegan y se colocan las placas, eliminando la necesidad de ese trabajo manual tan exhaustivo, que recordemos que estamos viviendo una época catártica, en donde se están acabando los albañiles jóvenes. Los hijos de los albañiles que continuaban con la profesión ya se están convirtiendo en doctores, se están convirtiendo en arquitectos, en ingenieros, en muchas profesiones, gracias a que la educación cada vez es más democrática, cada vez hay más universidades, cada vez las matrículas de las colegiaturas son más asequibles. Entonces, cada vez hay menos personas que se quedan fuera de una educación universitaria. Entonces, pues si ya no hay albañiles, ¿cómo vamos a construir las casas en la mitad del siglo XXI? Y eso es donde entran estos sistemas constructivos. New lo que trata de sistematizar los procesos para que sean cada vez más fácil de construir las casas, más eficientes, más económicas y más rápidas. Y el principio del minimalismo en la arquitectura de Fran Silvestre está por todos lados. Vean la belleza de la simplicidad de las geometrías que estamos percibiendo, ¿verdad? El rectángulo de la piscina, que es de la misma dimensión de todo el área de la casa. Si nos colocamos un poco hacia la izquierda para que se vea todo el volumen completo, por favor, vamos a darnos cuenta cómo la piscina siempre es del ancho de la pieza. Esta es una casa de una sola planta. Vamos a ver cuánto mide. Aproximadamente 12 metros. Recordemos que el paso mide aproximadamente 1 metro.
Entonces, 12 metros por aproximadamente 8 metros es el desplante de esta casa. Este es el modelo N150. 150 se refiere a los metros cuadrados de construcción. Pero aquí también hay 39 metros cuadrados de terrazas, lo que nos indica que los 150 son solamente de área habitable, área techada con aire acondicionado, y nos quedan 40 metros cuadrados de piscina. Y si se fijan, todas las casas en este fraccionamiento están orientadas norte-sur. Sur es la orientación que recibe el calor y el norte es la orientación que recibe la sombra. Por eso si queremos orientar hacia el norte, queremos frescura. Si queremos orientar hacia el sur, queremos luz. Y estamos en una época del año muy interesante, en donde el sol se coloca en una posición en relación a la Tierra, en donde el rayo solar queda prácticamente a 90 grados. Entonces son las 3 de la tarde y fíjense, la sombra se proyecta al mismo paño del cerramiento, del forjado o de la losa. Eso nos indica que el sol está justo arriba de nosotros y eso pasa solamente en el verano. Por eso la orientación sur en el verano se vuelve fresca. ¿Por qué? Porque el sol ya no está inclinado, entonces el rayo no penetra mucho, sino queda bastante al ras. Y fíjense qué agradable, ¿no? La arquitectura de las New Homes de Fran Silvestre nos habla de la sustracción. No se agregan elementos, sino que se retiran elementos. Imaginemos que la arquitectura es un sólido, una masa completa, en donde empezamos a quitar, a horadar, ¿verdad? Para sacar el vacío en la pieza, y ese vacío, el primero nos genera pues esta terraza increíble, bellísima, que nos deja ver hacia la piscina. Pero ojo con lo que les voy a decir, estamos viendo la parte de atrás de la casa. Esto no es el frente de la casa, a la casa se entra por la parte de atrás. Estamos en nuestra terraza. Vamos a ver cómo ingresamos. Síganme. Vean qué elegante toda la decoración. De verdad, utilicemos este video para analizar el interiorismo de la casa. Las New Homes se pueden customizar. ¿Qué quiere decir customizar? El customize en inglés es el traje hecho a la medida, ¿verdad? A la medida de las necesidades, ¿verdad? Entonces, es eso, es una arquitectura hecha a la medida en donde el cascarón, el envolvente es definido, también se puede manipular un poco. Hemos visto ya que algunas de las casas de las New Homes llega algún comprador y les dice, oye, ¿sabes qué? Necesito otra recámara, y los arquitectos la generan. O sea, no es tan rígida. Por eso tampoco no es una arquitectura prefabricada, porque el prefabricado te habla de que es una tipología muy rígida y que no puedes hacer ningún tipo de cambio. Aquí no, aquí más bien es una sistematización de procesos para hacerlos cada vez pues, más repetitivos, más eficientes. Y veamos el interiorismo, vean las telas, vean los tonos, estos tonos grises claros, que nos habla también de este minimalismo, de esta sencillez, esta sobriedad, el cambio en los tonos de las sillas. Aquí estamos viendo distintas marcas que vamos a compartirles de distintas compañías de diseño local, son de aquí de Valencia, y pues son muebles muy elegantes, fíjense, las estructuras metálicas, después llegan estos paneles ya de una laca pues muy plastificada, poliuretanos, y el piso, ¿verdad? Hemos visto distintos modelos de casas en donde vimos el linóleo gris, vimos el cerámico gris, pero ahora estamos viendo una madera pues industrializada, que te resiste la humedad y que te da esta calidez, porque tiene una ligera tintura blanquecina, si se fijan, que hace sentir que todo este espacio está envuelto en esta atmósfera lechosa, ¿no? Muy delicada, muy elegante. Vean, por ejemplo, el comedor también, que nos recuerda estas maderas también claras, el abeto, el roble, pero que tiene una ligera tintura que le da una ligera mancha blanquecina, ¿no? Dentro del color cálido de la madera. Y me encanta realmente esta combinación de madera y blanco, porque para mí lo tiene todo, ¿no? Tiene la calidez, ¿verdad?, del hogar, de la madera, pero tiene también la luminosidad,
porque el color blanco es el color más luminoso, porque es el que más refleja, hace que la luz rebote y que se genere un espacio muy iluminado. Si se fijan, encendimos la luminaria, pero no era realmente necesario. El espacio está completamente iluminado. Entonces, para mí esto es la simplicidad cálida, ¿no? Este minimalismo cálido que creo que para los clientes que les guste pues sentir todavía ese calor de hogar de la madera, pues es una muy buena opción. Y otra vez, fíjense, este muro nos está encerrando cosas, ¿verdad? Aquí atrás hay closets, áreas de almacenamiento y al mismo tiempo nos hace el vestíbulo. Si me acompañan, por favor, vamos a ver cómo llegamos a la casa. Este es el acceso principal. Yo de aquí llego de la calle, abro la puerta, este es mi acceso. De este lado tenemos la cochera del garaje, del área de estacionamientos. Es un sistema muy sencillo. Si se fijan, este resaque tiene un riel, una cadena. Esa cadena va a pasar por aquí por un engrane. Entonces todo esta puerta que parece un muro, toda corre perfectamente sin ocuparnos espacio del área de estacionamiento. Aquí me caben dos cocheras, muy cómodo, y la pieza, ¿verdad? Una geometría perfecta, solamente con una sustracción que pareciera que está en proporción áurea de toda la pieza completa. Habrá que preguntarles a los arquitectos si consideran la proporción áurea en sus proyectos. Y esto es muy bonito, ¿verdad? Porque si se fijan, las caras principales longitudinales de la pieza son de vidrio y las caras de los costados están hechas del sólido, del material prefabricado, de este material blanco de los paneles. Entonces, cuando nosotros ingresamos, nos recibe este mueble, que este mueble, pues, es como un articulador. Yo aquí puedo revisar que atrás del mueble hay equipos, los calentadores del agua, equipos de piscinas y todo con jaladeras tipo push. Las jaladeras tipo push nos ayudan a que no haya ningún tipo de jaladera visible, porque lo que quieren los arquitectos es que no se vea lo que se pueda ocultar, ¿verdad? Que todo trate de ser elementos para que toda esta caja, que si se fijan, no toca el techo, ¿verdad? O sea, la sofisticación de que los elementos, los encuentros entre los elementos es muy importante en la arquitectura. Entonces, los arquitectos, los más hábiles, siempre generan que los elementos no se toquen. Por ejemplo, aquí van a ver que las puertas no tocan el piso. Normalmente nosotros en México y en gran parte del mundo, nosotros trabajamos normalmente con zoclos, ¿verdad? Con estos elementos que es el mismo material del piso, que se coloca a 6 centímetros, 8 centímetros, 12 centímetros del suelo, ¿verdad? Para no manchar el muro. Aquí los arquitectos simplemente no tocan, ¿verdad? Y dejan esta separación para que entre el trapeador, la escoba, y que no manche directamente. Y entonces este mueble me sirve como un recibidor. No veo el espacio, pero ya después caminamos y qué bonito, ¿no? Lo que hablábamos de esta arquitectura dinámica que nos permite recorrerla de distintas formas y pues es un salón increíble, ¿no? Aquí la vista que tenemos ya, ahora sí, es completa. Nos sentamos, admiramos nuestra piscina, la sala y es un espacio realmente muy agradable. Y vean la maqueta, asómense. La maqueta es una obra de arte y se entiende ya mucho de lo que estamos viendo, ¿verdad? Esta arquitectura ortogonal, esta arquitectura de planos, de piezas muy continuas, que no tienen interrupciones, ¿verdad? Como un vano completo, después sólido. Si la vemos del otro lado, un vano completo, sólido. Del otro lado, lo mismo. O sea, no se van a complicar con decisiones de dimensiones de ventanas y de muros, simplemente son planos. Plano vacío, plano lleno. Plano vacío, plano lleno. Y al centro un patio que articula, ¿no? Y ventila todos los interiores. Así es la arquitectura de Franz Silvestre y es una arquitectura pues cargada de referencias de todo tipo, pero Mies van der Rohe, este gran arquitecto alemán, pues es una de las referencias más significativas, no solo para Franz Silvestre, sino para
me atrevería a decir el 90% de los arquitectos de todo el mundo. Ahora vamos a conocer las habitaciones. Tenemos 3 habitaciones, 2 baños y la cocina. Pero antes de eso, echen un ojo un poco al espacio y díganme cuántas luminarias ven. Solo tenemos una luminaria en el techo visible de este lado y como vimos en el otro punto, tenemos una luminaria en el plafón que llega y no toca el ventanal, está escondida otra tira de LED. Eso nos habla, jóvenes, de que realmente no se necesitan muchas luminarias en el espacio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luminaria en el techo es molesta, ¿verdad? El tener una luz dándonos en los ojos es cansado. Por eso las luces que tenemos son muy puntuales y son indirectas. Son luminarias en cajillos que la luz rebota primero en un costado del cajillo y después nos rebota en los ojos. Entonces, si ahorita ustedes están en el proceso de la construcción de su casa, de su departamento, confíen en su arquitecto, confíen en su arquitecta que les diga que vamos a trabajar con muy pocas luminarias en el techo, confíen en ellos, ellos saben lo que les están diciendo y por lo contrario desconfíen un poco de los arquitectos que quieran sembrar luminarias en el techo sin discreción. ¿Por qué? Porque vean la simplicidad y la elegancia de la luz oculta. Ahora sí, acompáñenme. Vamos a conocer la cocina. La cocina está perfectamente posicionada justo después del acceso. Para las personas que no les gusta la combinación de sala, comedor, cocina, todo en el mismo espacio, esta casa es para ustedes. Vean qué belleza de cocina. Está muy independiente. Aquí ya no tenemos isla, es solamente una barra. Aquí sí el cuidado de los materiales, de los equipos fue absoluto. Aquí todo es elementos de almacenamiento. Aquí tenemos para almacenar todo lo que queramos. En España es fundamental aprovechar al máximo los espacios porque a veces son reducidos, así que también es fundamental la lavavajillas. La lavavajillas ahorra mucho tiempo de trabajo en la cocina y es muy elegante cuando los arquitectos colocan un modelo de lavavajillas. En este caso vimos que es un Siemens, que llegas y puedes montar un material encima de la tapa para que no la veas y que quede perfectamente oculta. Esa es la tendencia que viene de Europa y que nos va a llegar tarde o temprano. El ocultar todos los muebles. Ya no vas a presumir tu refrigerador. Más bien, si no ves el refrigerador, eso sí es lujo. Y vean qué bonita la parrilla. Es una parrilla eléctrica, pero ahora ya no vemos el color negro, solamente vemos este blanco, muy elegante. Y lo mismo con la campana. Fíjense qué elegante el modelo de la campana. Es una marca Frecan. En lugar de que la campana sea este elemento que nos da esta sensación de que realmente absorbe, ¿no? Succiona el aire, aquí es una campana, realmente debe ser de muy buena calidad y no la ves, ¿verdad? Eso es lo más sofisticado, el ocultar los elementos. Y de este lado, creo que, si no me equivoco, tenemos el refrigerador. Estos refrigeradores también de la marca Siemens vienen en módulos de 60 por 60 porque es la medida más eficiente para una cocina. Y que la parte de abajo, si se fijan, aquí todavía le falta la tapa. O sea, porque si yo abro esto, aquí tengo la heladera. Entonces, más bien, esta tapa debería de ir pegada completamente a esta puerta. Y de esa manera se oculta completamente refrigerador y congelador. Y lo mismo, ¿no? Todos los espacios quedan bien trabajados para ocultar todos los equipos. Entonces, detrás de todo este muro blanco, con estas líneas verticales, están ocurriendo muchas cosas. Y otra vez, vean dónde viene la iluminación artificial. Los muebles no tocan el techo, tenemos una tira de LED, una iluminación muy, muy agradable. Y de este lado, pues la tira de LED, que es así, que la conocemos muy bien. Fíjense qué bonito queda el desayunador. O sea, ya no tenemos la isla. Ahora ya, para las personas que les guste tener el desayunador como se usaba mucho antes, este espacio queda perfecto. Y si se fijan, es un área que no tiene mucho más de 2,40 metros de ancho, pero queda muy, muy cómodo. Ahorita vamos a analizar las medidas.
Pero este comedor además todo blanco, solamente con esta tira de PVC negra y pues la vista, ¿no? O sea, lo que decíamos, que esta arquitectura de Fran Silvestre son planos, planos completos, no son ventanas de dimensiones reducidas, sino que todo el paño, todo el paño es una gran ventana, obviamente de una tecnología bastante buena, que es bastante asequible aquí en Europa. Lo que pensaríamos nosotros en México, que van a ser ventanas muy costosas, realmente no lo son. Así que los invito a que se acerquen con sus proveedores de ventanas para que les pregunten por los distintos tipos de perfiles, porque conocemos siempre lo tradicional y obviamente si no lo conocemos no existe para nosotros. Por eso es muy importante que preguntemos por distintos modelos y quizá con una inversión que a veces puede ser solamente de un 6% más, tenemos ventanas de este nivel de resistencia, de eficiencia térmica y al mismo tiempo pues es una estética de primer nivel, ¿verdad? Ahora si se vienen de este lado, vamos a hablar de las dimensiones del espacio. Fíjense, ustedes ya saben que las barras tienen 60 centímetros, los muebles también tienen 60 centímetros porque eso es lo que mide ya el equipo de la lavadora o del refrigerador, 60 centímetros de profundidad. Entonces hay 1,20 y aquí pues prácticamente hay otro 1,20, 30, 60, 90, un poco más, ¿no? 1,30, quizás hasta un poco más. Entonces eso nos permite que haya una persona trabajando aquí y de este lado hay otra persona sacando utensilios de limpieza, ¿verdad? Sin que haya ningún tipo de obstrucción en el funcionamiento de la cocina. Por eso es tan importante que conozcamos las medidas, ¿verdad? Porque si no, pues vamos a tener problemas de que la puerta abre y que choca con la otra. Entonces, eso es muy importante que revisen con sus arquitectos las dimensiones uno por uno en cada espacio para que no tengan malas sorpresas cuando la obra ya esté ejecutada. Fíjense qué elegante también las puertas. No tenemos cerramientos. La puerta de piso a techo, completamente el vano, y el elemento solamente tenemos topes, si se fijan, en los lados. No hay un tope arriba. La puerta solamente tiene resaque en los laterales. Es un resaque que ya funciona para que embone el tope y aquí le colocan un empaque plástico para que el cierre sea más hermético y no pase el ruido. Lo mismo pasa en este cierre. Es el resaque y el empaque plástico. Y si se fijan ahora, la manija está por dentro. Es un sistema más eficiente para que no tengas la manija por fuera. Son pequeños detalles, pero que vuelven a esta arquitectura un deleite. Yo sé que algunos de ustedes dirán que no es lo mejor tener puertas directamente sobre los salones, sino que nos gusta que haya una vestibulación, pero en estas casas no hay desperdicio de espacio. Si se fijan, no hay ningún pasillo, ¿verdad? Porque estoy dentro del espacio, ¿no? No tengo que caminar un pasillo para ir a las recámaras. Entonces, aquí las puertas, esa relación entre la sala y las habitaciones se resuelve con las carpinterías. Entonces, un pequeño pasillo, pero ¿por qué está este pasillo? Porque aquí está la puerta del baño. Entonces, yo no puedo tener la puerta como en la recámara principal al paño. ¿Por qué? Porque aquí te necesito entrar a distintos lados. Entonces, los arquitectos generan aquí un cuadrado, bueno, más bien es un rectángulo. Este rectángulo me permite acceder a esta pieza, o me permite acceder a esta pieza, o me permite acceder a esta pieza. Por eso generan este pasillo, porque está funcionando como tal. Ahora pónganse mis ojos y vamos a ver el interior de las habitaciones. Y seguimos con la misma elegancia. Y algo que me encanta es que es el mismo piso, o sea, es una madera tan resistente, de una manufactura tan buena, que no le pasa nada al estar en contacto con la humedad, como por ejemplo en un baño. Y vean todos los detalles. El espacio para colocar los jabones, la toalla, esta cintilla de espejo que se colocan los monomandos, se colocan los botones para accionar la taza del baño, el sanitario, se colocan los monomandos para lavamanos,
y es todo prácticamente el mismo color, ¿verdad? Como les decía, como un pintor, más allá de materiales, estamos viendo colores. Y aquí se ve prácticamente, pues, dos, tres colores, la madera, el blanco y ese color metálico del espejo. Y vean qué bonito la iluminación. No hay luminarias en el techo. La luminaria está en el espejo, tanto arriba con esa tira de LED como en la parte de abajo. Las puertas de piso a techo, entramos por los closets, distribución muy eficiente, se aprovecha absolutamente todos los muros, se vuelven un mueble. Las habitaciones son de dimensiones bastante generosas. Si se fijan, aquí te cabe una cama matrimonial perfectamente. Te habla esto de un 3x3 320, una muy buena recámara secundaria y ya está amueblada para que te des cuenta el equilibrio, ¿no?, de estos tonos cremas con la madera, un poquito café y estos muros blancos que se empiezan a pintar de dorados, de amarillos por el color de la luz. Entonces tenemos dos recámaras y vean la distribución de esta recámara. Ahora fíjense otra vez, ¿no? La sofisticación de la puerta pasa desapercibida. O sea, ni siquiera se ve la manija de piso a techo. Y rematamos y hay más blanco, ¿verdad? Pareciera que todo es un gran mueble en esta casa, ¿verdad? Entonces, no tengamos miedo a entrar por el vestidor cuando está bien trabajado el vestidor, cuando las puertas son del mismo color del muro o cuando son de piso a techo. Y fíjense otra vez la iluminación artificial. El closet no llega al techo y ahí tenemos el detalle de una tira de LED muy, muy elegante. Hay un buen espacio, también hay que decirlo, fíjense, la puerta tiene 60 centímetros y aquí todavía me queda prácticamente 1 metro para caminar. Entonces, eso me permite que yo pueda utilizar muy bien el espacio. Y vean esto qué interesante es. Bueno, aquí para empezar hay dos cosas. Las cortinas están automatizadas. Entonces, seguimos hablando de que no solamente está bien diseñado, sino que estamos viendo mucha tecnología en esta arquitectura. Ahora vean, lo que quería mostrarles es el ancho de la habitación. Recordemos que yo mido aproximadamente 1,70. Entonces, si yo me coloco al doble, si se fijan, ya de mi brazo, de mi mano al muro, pues hay menos de 50 centímetros. Entonces, la cama, esta es una cama, si se hacen un poquito para atrás, se colocan en la esquina a la derecha, exacto. Esta es una cama individual, si la ven. Es una cama individual de 1 metro por 2 metros, más o menos, 1,90 por 1,90. Entonces, si yo la coloco en el otro sentido, pues me va a llegar casi hasta acá, ¿verdad? Entonces eso pues ya se vuelve muy incómodo porque ya no me queda espacio para circular. Entonces, ¿qué hacen los arquitectos? Le dan la vuelta. Si se vienen ahora para acá, por favor, pues si se fijan, creo que de este lado se ve mucho mejor, ¿verdad? Se ve los 90 centímetros de la cama, se ve el metro prácticamente que me queda de pasillo y otros 50 centímetros para este escritorio. Entonces, el haberle dado la vuelta a la cama te soluciona una recámara reducida en el ancho, pero es muy amplia en el sentido largo. Entonces, yo aquí, pues, tengo una cama muy cómoda y de todas maneras tengo un buen espacio de circulación y aquí puedo sentarme perfectamente a trabajar, ¿verdad? Y, y tengo un espacio que me hace sentir que mi recámara, pues, es amplia, ¿verdad? A diferencia que si tuviese la cama en el otro sentido. Y si se fijan, pues yo, o sea, es una recámara muy amplia, ¿verdad? Porque tiene buen largo, aunque no tenga mucho lado corto. Entonces, eso es la magia de acomodar bien el espacio y que estoy seguro que muchos de ustedes nunca se hubiesen imaginado el acomodar una cama en este sentido. Yo lo vi por primera vez en los Good Hotel en Guatemala. Los Good Hotel están diseñados por una firma, me parece que es holandesa. Entonces, ellos están acostumbrados a resolver el espacio en áreas reducidas. Entonces, esta es una solución muy óptima que vamos a ver mucho en Europa. Y pues nada, vamos a conocer la última recámara y fíjense pues cómo lo mismo, ¿no? Se aprovecha todo. El espacio, esta cabecera muy cómoda para poner libros y todo, también es área de almacenamiento. Muy bien, jóvenes.
Y ya por último, la recámara principal, que si se fijan, si se colocan un poco de ese lado, pues vamos a ver que hay 3 huecos, ¿verdad? Están pues prácticamente la puerta de la cocina, la puerta del centro, el espacio del centro que nos lleva a la recámara secundaria hacia el baño, que funciona para visitas porque tiene un acceso, si se fijaron, yo soy la visita y no tengo que entrar a una recámara para entrar al baño. Yo aquí entro, ¿verdad? Gracias a que las puertas de las recámaras están más atrás, Y si se fijan, lo que pudo haber sido un error, ¿verdad? Del de tener una puerta directamente de una recámara hacia la sala, pues los arquitectos lo solucionan perfecto, ocultando la puerta, ¿verdad? Entonces, gracias a que tienen esta repetición de este módulo, de esta placa, pues si no me dicen que hay una puerta ahí, yo no la veo. Quizá el único gesto que lo puede evidenciar es la puerta, es esta manija de la puerta. Entonces, de este lado se ve perfecto, como pues prácticamente parece que no hay puerta y de repente aparece. Y otra vez, ¿no? Qué bonito, ¿no? Nos detenemos un poco ahí, estamos ingresando otra vez por el pasillo vestidor, pero que no se siente nada mal, porque todos son puertas, ¿verdad? O sea, si yo empiezo a jugar a abrir todo esto es mi vestidor, todo es área de almacenamiento, pero como tengo esta continuidad del material, no se siente que esté entrando por un vestidor desordenado gracias a las puertas que se mimetizan, ¿verdad? Y obviamente pues se aprovecha de ambos sentidos, ¿verdad? Tenemos closets en los dos lados y en donde no hay closet es porque algo está pasando del otro lado. Y vamos a ver el baño. Fíjense, no se necesitan los lavamanos dobles, un lavamanos bien hecho es sumamente elegante y práctico. Vean los cortes a 45 de la cubierta y también de la cajonera. Vean dónde colocan los contactos. En lugar de tener los contactos visibles ahí, aquí los ocultan perfecto. Un espacio ahí también para papel, el toallero por el lado. Es como entrar a una cabina del espacio, ¿no? De una nave espacial. Estamos viendo el 2600, jóvenes. Y otra vez, volteemos al techo y busquemos una lámpara y no la vamos a encontrar. Solamente con la tira de LED, arriba y abajo, y gracias a la magia del color blanco, la luz está rebotando por todos lados y es más que suficiente. Y otra vez, qué bonito el equilibrio con la madera, ¿no? Y bueno, la recámara principal, ya la posición más tradicional, la cama, pero aquí como tenemos mayor ancho, ya vemos que es más cómodo el espacio entre la cama y el closet. Vean qué bonita geometría. Y la fachada, como veíamos en las maquetas, plano lleno, plano vacío. Es difícil hacer algo más sencillo que esto, jóvenes. ¿Vivirían en una casa como esta? Me encantaría leer sus comentarios. Recuerden que pueden suscribirse al canal para ser los primeros en ver estos videos. Es gratuito, eso no cuesta. Lo único que tienen que darle es al botón de suscribirse. Y después hay otro botón que es una campanita que sirve para que cuando salga el video les llegue una notificación. Para eso es esa campana. Y también es completamente gratuito. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado esta serie de videos de las casas, de las New Homes de Fran Silvestre. Otra vez agradecerles muchísimo a Pablo Camarás en especial, a todo el equipo de Fran Silvestre Arquitectos, el March de Valencia, este gran programa de máster que deben de conocer si quieren seguirse preparando, que yo creo que la preparación es obligatoria después de la licenciatura, ya no es opcional, ya es más bien a dónde me voy, dónde sigue la preparación. Así que March Valencia es una gran opción que les dejaremos aquí en las redes sociales. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!